noches y bienvenidos una semana más a esta cita con la información en Onda Luz. Durante la próxima hora aquí en el Jardín vamos a continuar con el ciclo de entrevistas que comenzamos a principios del mes de septiembre con motivo del inicio del curso político y que ha llevado a que este plató haya tenido como invitados a los principales responsables del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, tanto en la provincia como a nivel regional. Hoy es el turno del Partido Andalucista y para ello hemos querido contar con un invitado que en los últimos días y en los próximos va a ser noticia debido al proceso de primarias que se ha abierto en este partido para la elección del candidato a la Junta de Andalucía. Les hablo de Antonio Jesús Ruiz. Muy buenas noches, Antonio Jesús, bienvenido. Muy buenas noches y muy bien hallado. Muchas gracias. Como ya es habitual, me acompañan en este plató mis compañeros del Grupo Información, los periodistas Abraham Ceballos y Unes Nachet. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y como les decía anteriormente, nuestro invitado de hoy va a ser noticia en los próximos días porque ha sido quien ha conseguido reunir el mayor número de avales para ser el próximo candidato del Partido Andalucista a la Junta de Andalucía. Antonio Jesús Ruiz nació en Prado del Rey en 1973 y es concejal actualmente del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Allí gobierna el Partido Andalucista en coalición con el Partido Popular desde el año 2007 y en 2011 se revalidó este pacto de gobierno que además lo hizo con unos mejores resultados, los mejores del partido en el municipio en toda su historia. Antonio Jesús, además, a nivel interno en el partido es desde hace un año también el secretario de organización. ¿Cómo valora todo el apoyo que ha recibido de la militancia andalucista en toda la comunidad? Bueno, pues con la entrada que has hecho, decir que sí, fueron los mejores resultados del Partido Andalucista en el puerto. Pasamos de ser la quinta fuerza política a ser la segunda fuerza política. Eso evidentemente hay gente a la que no les gusta, pero es lo que hay y se tienen que aguantar y además evidentemente vamos a amar. Y desde hace un año pues soy el secretario general del Partido Andalucista. El arrope, el cariño y sobre todo la cantidad de compañeros y de cargos públicos institucionales que el Partido Andalucista tiene en todo el territorio andaluz, pues en este último año pues me han mostrado y me han servido de impulso para tener un mensaje claro y para que el Partido Andalucista vuelva a ser una referencia en el mapa político andaluz. ¿Cómo ha sido este proceso de primaria en el que había 3 candidatos más? Bueno, pues nosotros aprobamos desde hace ya 2 congresos, desde el año 2004 aprobamos que el Partido Andalucista iba a designar al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por proceso de primaria. En este último proceso pues se decidió que podía ser por 4 vías. Una era el tener 2/3 de la Ejecutiva Nacional, 2/3 del Comité Nacional Andalucista, el 5% de cada territorio, de cada provincia o el 15% total de la militancia. Fuimos 3 precandidatos. Uno no tuvo el apoyo suficiente, otro presentó los avales que se están validando, tendrán que validarse y en mi caso pues lo presenté por la vía del 15%, superando el 30% de avales de todos los militantes del partido. Y esperemos pues que en cuestión de días pues sea la ratificación oficial por parte del partido de la candidatura. No, claro. Sí, bueno, a mí me gustaría saber en este año que lleva al frente del Partido Andalucista, ¿qué es qué balance hace y qué metas ha fijado? Pues el balance es que teniendo un gobierno en Andalucía bipartito de Partido Socialista con Izquierda Unida y al frente pues un partido que gobierna en el Estado como es el Partido Popular, vemos que hay 2 bloques totalmente enfrentados y que son pues infranqueables e incapaces de llegar a acuerdos. Solamente se han puesto de acuerdo pues en quitar al defensor del pueblo andaluz y en poco más, ¿no? Nosotros entendemos que hace falta una tercera vía, una vía diferente al Partido Popular y diferente al bipartito del PSOE de Izquierda Unida, y en Andalucía hace falta un poder andaluz propio que sea capaz de decidir por este pueblo y por sus habitantes, por los andaluces y andaluzas en cualquier institución. Eso es lo que hemos podido comprobar, que desde hace un tiempo no es una realidad y que más que nunca y en este proceso que prácticamente es como constituyente, en el que se está poniendo en duda pues desde el Estado autonómico hasta con la crisis la propia administración, con la propuesta de reforma que tiene el Gobierno central en cuanto a los propios ayuntamientos, pues creemos que hace falta y con cierta fuerza, una fuerza andalucista como la nuestra. ¿En este tiempo su trabajo se ha limitado a la militancia o ha ido manteniendo ya, formando estructuras de cara a esa candidatura que imagino que ya tenía en mente hace tiempo? Bueno, hay que decir que el Partido Andalucista, que cuenta con en torno a 500 concejales, con 24 alcaldías en todo el territorio andaluz y participamos en total en casi 100 gobiernos, es una fuerza que está asentada en los ayuntamientos, está asentada en los municipios y lo que queremos es desde ahí pues proyectarnos. Y el trabajo de este último año pues ha sido el de coordinación, el de organización,
sobre todo viniendo de una ejecutiva anterior que estaba trabajando para destruir al partido en lugar de para construirlo, y que, como vemos, y al final el tiempo en política es el que pone a cada uno en su sitio, pues con una secretaria general que a día de hoy está en Izquierda Unida. Luego, evidentemente, lo que hemos hecho es recomponer las filas del partido, reorganizarnos y armarnos políticamente, pues para que seamos una herramienta útil a los ciudadanos andaluces. En ese horizonte próximo, inmediato, está el de la designación ya del candidato a la Junta de Andalucía por parte de su partido. Es ese horizonte inmediato, pero después, antes de la celebración de unas elecciones en Andalucía, no se sabe si será en su tiempo o antes, ya hablaremos de eso a lo largo de esta entrevista, pero me gustaría saber que después vienen las europeas y las municipales. Entonces, de cara a abrir ese proceso, ¿qué pasos son los que están dando en el Partido Andalucista? En primer lugar, por ejemplo, me gustaría que nos hablara, de cara a las europeas, cuál es el proyecto político con el que pretenden presentarse en esos comicios. Vamos a hablar hoy de Europa, ¿no? Creo que es evidente que hace falta tener presencia en Europa, y sobre todo pues porque vemos que el Parlamento Europeo es un cementerio de elefantes, es donde mandan pues a personas que no aportan nada, que no dicen nada, o que incluso que es alguien que incordia en el partido, y ahí tenemos pues a señores del Partido Popular y del Partido Socialista pues calentando el sillón. Y yo preguntaría a los que nos están viendo hoy si conocen algún eurodiputado, que me digan el nombre de un eurodiputado, y luego si son capaces de decirme algún eurodiputado andaluz que haga algo por Andalucía, porque hay uno al que ya estamos conociendo estos días precisamente no por hacer algo por Andalucía. Luego, evidentemente, es importante para nosotros el estar en una coalición que tenga presencia en el Parlamento Europeo, y estamos pues elaborando en este caso pues a través de contactos con otras fuerzas políticas del Estado pues cómo va a ser la candidatura en la que el Partido Andalucista va a ir, teniendo en cuenta varias premisas. Primero, que nosotros vamos a ser la marca en Andalucía, es decir, no vamos a dejar de ser Partido Andalucista. En la coalición, la presencia en Andalucía y la imagen va a ser la del Partido Andalucista, y que los intereses, el programa del Partido Andalucista debe ser relevante y clave en el programa global de esa coalición. Y de cara a las municipales, ¿va a haber muchos cambios en cuanto a los candidatos actuales en los municipios, de las pasadas municipales a las próximas? ¿Va a haber mucha reorganización en la provincia? Estamos en una fase en la que ahora mismo estamos nombrando a los candidatos de las grandes ciudades, de las 12 ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes. Hay un relevo, y sobre todo tengo que decirlo, un relevo generacional en el Partido Andalucista, lo cual no quiere decir que estemos o haya una ruptura con la generación que hasta ahora está llevando al partido, sino que estamos de forma, pues haciéndolo bien, pues que se vaya notando que el partido es un partido joven, un partido dinámico y un partido pues del siglo XXI. No se hace política en el siglo XXI como en los años 80 o como en los 70, donde a la ciudadanía se llegaba pues con un mensaje y de una forma muy diferente a como se hace hoy. Hoy pues tenemos esas tablets que nos conectan directamente con los ciudadanos. Voy a preguntar después por el PA 2.0 para que me cuente exactamente pues cómo eso, se ¿no? mueve. Evidentemente se hace política muy distinta y muy directa con el ciudadano. Nuestros candidatos ya tenemos designados pues a Pilar Tábora, que va a ser candidata a la alcaldía de Sevilla, que es cineasta y que es alguien pues referente en la cultura andaluza. Tenemos designado a Santiago Casal en Jerez, tenemos designado a Hermenegildo González en Algeciras, y próximamente vamos a nominar también a alguien que va a ser una sorpresa en la capital, en Cádiz ciudad, ¿no? Y también pues en otras capitales de provincia ya también están ratificados, en Huelva y demás, ¿no? Luego, evidentemente, estamos en esa parte. Ya hay otros candidatos que se han adelantado de otras ciudades menores y estamos en pleno proceso. Lo que sí, el Partido Andalucista parte de la base de que desde la base que tenemos, de la presencia que tenemos en ayuntamientos, pues desde ahí queremos subir, queremos construir y queremos pues aportar más concejales y más concejalas andalucistas en el 2015. Ese va a ser el objetivo de esta dirección nacional. Dentro de las elecciones municipales, has comentado antes que el partido se ha renovado, ¿no? Lleva renovando, es como si hubiese vuelto a renacer. ¿Cómo le va a intentar hacer llegar ese mensaje a lo que son los ciudadanos, sobre todo en los municipios? Porque por un lado tenéis lo que has comentado antes, el PA 2.0, pero luego tiene que estar también el contacto en la calle, ¿no? Tenemos una debilidad, y yo soy sincero, nosotros no tenemos presencia en el Parlamento de Andalucía. Eso es una debilidad para un partido político. Pero nosotros esa debilidad la estamos tornando como una fortaleza. ¿Por qué? Pues porque estos días que he participado en las mesas del Pacto por Andalucía con las otras fuerzas políticas en el Parlamento andaluz, he notado que ese muro que es el Parlamento de Andalucía, esos muros pues antiguos del Palacio de las Cinco Llagas, hacen una separación mental e incluso física de lo que ocurre de puerta afuera, de lo que ocurre de puerta adentro.
Nosotros entendemos que nuestra debilidad de no estar en el Parlamento nos hace hacer políticas distintas y diferentes a como la hacen PSOE, PP e Izquierda Unida, que además están los tres en los gobiernos, uno del Estado y otro en Andalucía. Tenemos que ser el partido de la calle, el partido que esté con los ciudadanos, el partido que está con los problemas de las familias andaluzas. Y ahí estamos abordando pues algunas cuestiones que les están afectando y que desde las instituciones no se está tratando o no se está planteando una solución. Por eso, evidentemente, tenemos que diferenciarnos desde cómo hacer política hasta cómo buscar la solución a los problemas de los ciudadanos desde fuera de las instituciones. ¿En qué consiste, ¿en qué consiste exactamente esa estrategia o ese proyecto Partido Andalucista 2.0? Pues para nosotros es el no tenerle miedo al contacto directo con el ciudadano. Es que todos nuestros alcaldes, alcaldesas, los dirigentes del Partido Andalucista estén accesibles a que cualquier ciudadano pueda hacerle una crítica, pueda decirle, hombre, intentamos que no se insulte y que no haya barbaridades, ¿no? Pero que sí haya críticas y que los ciudadanos puedan decirle claramente a su alcalde lo que piensan. A través de Twitter, a través de Twitter, Facebook, incluso Twenty, que es una red social donde está la gente muy joven y que para nosotros es muy importante. Es muy importante que la gente joven no se descuelgue de la vida política, sino que participe de ella. Nosotros entendemos que en la política hay que cambiar muchas cosas, pero hay que cambiarla desde dentro. No se puede cambiar desde fuera porque evidentemente entonces hablaríamos de otra cosa distinta o de otro modelo diferente. El hecho de que estemos tan cercanos a los ciudadanos creo que es una diferencia. Los otros están confiados desde sus gabinetes, que son un filtro, o desde sus despachos en el Parlamento o en el Congreso o donde sea, pues estar alejado y poder tener una pecera donde alejarse de los problemas de los ciudadanos. Quería comentarle, porque se habla ahora mucho desde los analistas políticos del ocaso del bipartidismo y del auge de fuerzas que hasta ahora no habían contado mucho. Ahí hay que contar en el caso de Andalucía con el Partido Andalucista y me gustaría saber qué previsiones o qué datos de sondeo y demás son con los que cuentan en este momento para ver si hay un reflejo en esas encuestas de ese auge de fuerzas como la que usted representa. Bueno, hay que decir que la gente está cansada de la política, pero más cansada todavía está del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no? Que además son los que nos han gobernado alternativamente en el Estado y pues desde hace más de 30 años en Andalucía. Las últimas encuestas que han salido, las 4 últimas encuestas, 2 de un medio de comunicación digital andaluz, otra de la Universidad de Granada y otra del propio Centro de Investigación del Gobierno andaluz, pues las 4 apuntan a que el andalucismo ha llegado ya al punto de bajada máximo y estamos en un punto de inflexión y a partir de ahí estamos creciendo incluso doblando el resultado real de las últimas elecciones de 2012, que fue el 2,5% de apoyo en todo el territorio andaluz. Hay encuestas que nos ponen en el 4 y en el 4,5. Eso evidentemente, teniendo en cuenta además que el resultado del Partido Andalucista no es homogéneo en todo el territorio andaluz, sino que hay territorios donde destacan más que en otros, pues nos hace ver que vamos a estar presentes en el próximo Parlamento de Andalucía que se constituya cuando haya elecciones y lo que nosotros entendemos, no conformándonos solo con estar presentes, queremos tener la mayor presencia posible, la mayor fuerza posible, pues para lo que decía, frente a los dos bloques del bipartito de PSOE Izquierda Unida y del Partido Popular, pues que haya una tercera vía verde a través del Partido Andalucista. ¿Su objetivo es ese, llegar a la Junta de Andalucía, llegar al Gobierno andaluz? Nuestro objetivo no es llegar al Gobierno andaluz, nuestro objetivo es transformar Andalucía. Nosotros cuando nos presentamos a cualquier tipo de elección, sean municipales o sean nacionales o sean del Estado, lo que queremos es transformar desde nuestro programa electoral y desde la confianza que nos den los ciudadanos, transformar. Se puede transformar desde el Gobierno, y hay que decir que estamos en un gobierno que no está transformando nada, o se puede transformar negociando desde el Parlamento. Nuestro objetivo primordial es el transformar la situación de Andalucía, que tenemos el récord de paro de Europa y de todo el Estado español. Lo teníamos antes en tiempos de bonanza y ahora en tiempos de crisis pues se nos ha disparado y evidentemente tenemos que estar con eso. Pues casi más de 1 millón de andaluces que están en situación de desempleo. Hacía referencia ante mi compañero a la posibilidad de que hubiera un adelanto electoral. Quiero preguntarle por eso y también su valoración sobre el nuevo gobierno andaluz. ¿Qué opina de la presidencia? Hombre, si el que puede convocar las elecciones, que solo puede ser el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía, ya está con el piloto de elecciones, es decir, ya han nombrado a su candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, pues evidentemente entendemos que ya está puesto en marcha el proceso electoral. ¿Cuándo? Pues yo entiendo que ahora se están negociando los presupuestos de la Junta de Andalucía, hay sus vaivenes, sus dimes y diretes entre el PSOE e Izquierda Unida, se terminarán aprobando
pero probablemente el del año que viene, o el año que viene para los del 2015 va a ser más difícil que haya un acuerdo Izquierda Unida-PSOE, precisamente por lo que hablábamos antes, lo que decía Abraham antes, en cuanto que ya vamos a estar encadenando proceso electoral tras proceso electoral. Eso entiendo que Izquierda Unida va a intentar desmarcarse de la acción del Partido Socialista en el gobierno andaluz. Luego nosotros entendemos que va a haber adelanto electoral en Andalucía, que no se van a hacer coincidir con las europeas ni con las municipales, porque no se puede, tiene que haber una distancia de 6 meses entre unas y otras, y con lo cual, por eso hemos abierto y hemos iniciado el proceso de primaria, aún entendiendo que el principal problema de los andaluces no es este. Y sobre el año de gobierno, nosotros lo hemos definido como un año en blanco. Hay consejeros que se han ido y que los ciudadanos no saben ni siquiera quiénes son ni qué han hecho. Y el programa estrella, es decir, lo que la Junta de Andalucía bandera como algo estrella novedoso que han hecho en este último año, es el decreto antidesahucio, un decreto que hay que decir y que nosotros apoyamos, porque apoyamos el Estatuto de Autonomía para Andalucía y apoyamos pues la competencia en materia de vivienda, pero no hay que hablar de lo que ha supuesto ese decreto antidesahucio, pues en este caso solamente 15 expedientes en todo el territorio andaluz, donde ha habido cientos de miles de desahucios, donde ha habido muchos problemas de vivienda. O sea, algo que ha creado muchos titulares y que ha dado muchas entrevistas y muchas páginas de medios de comunicación y que solo ha supuesto pues ayudar a 15 familias en toda Andalucía. Y además, hablando precisamente de vivienda, pues un año en blanco donde el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, cuando hay gente que sigue necesitando poder tener una vivienda digna, pues ni está ni se le espera. Llevamos un año en blanco sin ese programa andaluz de vivienda y de rehabilitación. ¿Y en relevo en la presidencia? El relevo de la presidencia entendemos que el Partido Socialista hace de la Junta de Andalucía algo pues como una sala más de la sede del Partido Socialista, y aquí van heredando unos a otros pues esa presidencia. El señor Griñán ya la heredó del señor Xavi, el señor Xavi ya del señor Borbolla, o sea que evidentemente lo consideramos como una falta de respeto. Nosotros entendemos que a un año de haberse celebrado las elecciones es una falta de respeto a los ciudadanos andaluces que han ido a votar o a depositar su confianza en un proyecto político, pues el que se huya o que se quita de medio. Pero evidentemente, teniendo en cuenta que quien manda la agenda política en Andalucía no es el PSOE, sino que incluso es la jueza Alaya, pues entendemos que esa huida al Senado con el apoyo de Izquierda Unida, votando a favor de que el señor Griñán sea senador para poder tener un parapeto o una protección frente a la justicia, pues entendemos que eso desvirtúa todavía más la confianza que los ciudadanos depositaron hace poco más de un año en las elecciones. Hablando sobre el Parlamento andaluz, viendo por ejemplo otras regiones como el País Vasco o Cataluña, dentro según una riqueza de partidos que aquí creo que se puede echar en falta. Ahora mismo son 3 partidos los que hay en el arco parlamentario. ¿Cómo explicarle? ¿Hay una relación entre cómo va una zona o una determinada región dependiendo del número de partidos y de la riqueza democrática que reine en esa zona? Hombre, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que en el país, en el Parlamento Vasco hay 75 parlamentarios, 25 por cada territorio. En el Parlamento de Madrid hay 135 parlamentarios por un solo único territorio. En el Parlamento de Cataluña hay 145 parlamentarios por 4 provincias. En Andalucía tenemos 109 para 8 territorios. El margen o la representatividad de cada parlamentario en Andalucía es brutal. El Partido Andalucista no tiene representación en el Parlamento de Andalucía, pues habiendo sacado más de 25.000 votos en la provincia de Cádiz. Y hay partidos que sacando 8 o 9.000 votos en un territorio consiguen parlamentarios. Luego, evidentemente, ese desajuste pues hace ver que el Estatuto de Autonomía, que ya planteaba una modificación para ampliar el número de parlamentarios, y que yo entiendo que precisamente ahora no es el momento de hablar de los problemas de los partidos políticos ni de los políticos, sino de los ciudadanos, pero evidentemente eso es algo que hace que el Parlamento de Cataluña tenga tantas fuerzas políticas. Por cierto, hasta el Partido Andalucista estuvo en el Parlamento de Cataluña con dos parlamentarios a los cuales no se les dejaba hablar cada vez que intervenían desde la tribuna, y que cuando fueron a sentarse la primera vez ni siquiera tenían sitio, no sabían dónde sentarse, y se sentaron en las escaleras. Pues eso hace que esos parlamentos tengan esa riqueza de partidos políticos, y en Andalucía pues evidentemente se haya fortalecido pues el que las fuerzas mayoritarias sean las que tengan más facilidad. Hablando de territorios, ha citado anteriormente que hay territorios en los que el Partido Andalucista no está tan asentado y que la clave de esa debilidad en los últimos comicios está ahí. ¿Cómo está trabajando como secretario general del partido en recuperar o en generar
mayor atención al voto andalucista en esas zonas de Andalucía donde ahora mismo no tienen tanto respaldo. Hombre, es una realidad histórica y viendo los resultados que la provincia de Cádiz, el territorio de Cádiz, históricamente ha sido el bastión del andalucismo y donde sacamos los mejores resultados, donde tenemos más alcaldías, más concejales y más apoyo electoral. La provincia de Sevilla también, luego en una siguiente fase pues Huelva, Córdoba y Málaga, y ya pues Jaén, Granada y Almería pues son las que tienen menos presencia andalucista y menos apoyo. Estamos haciendo un trabajo importante de implantación, estamos haciendo un trabajo importante desde los referentes municipales que tenemos en esos territorios y que los tenemos en Jaén, en Granada y en Almería, pues buscar referentes, buscar personas además con un relevo generacional, con un cambio generacional, caras nuevas y caras de gente joven que pueda ilusionar y que puedan ser esa herramienta útil de esos territorios, porque además precisamente esos territorios están sufriendo, si hablamos aquí que sufrimos el desprecio o el maltrato del gobierno central en Andalucía, en aquellos territorios sufren pues el desprecio o el maltrato del gobierno andaluz, que de alguna manera el poder centralista que nosotros criticamos del gobierno del Estado es lo que aplica miméticamente la Junta de Andalucía en el gobierno de Andalucía. Cerrando ya este bloque también como candidato, tenemos ya claro el candidato por el Partido Socialista, también por el Partido Andalucista, Izquierda Unida seguramente también se tenga claro y sea quien nos visitó la semana pasada, pero a mí me gustaría saber qué opina de que el Partido Popular no tenga aún designado el candidato para esta comunidad. A mí no me gusta hablar de las cuestiones de otros partidos, pero hay una cosa que me choca y que me alarma, ¿no? Y me pone un poco los vellos de punta. Decía un dirigente del PP que no hay que preocuparse, que el candidato del Partido Popular en Andalucía lo tiene Rajoy en la cabeza. Yo creo que ese modelo de partido o ese modelo de quién representa y quién va a encabezar una candidatura, pues es preocupante, ¿no? Sobre todo, la debilidad del Partido Popular llega a tal punto que, habiendo ganado las elecciones andaluzas, como las ha ganado, los ciudadanos tienen la sensación de que en Andalucía ha vuelto a ganar el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular les falta tener capacidad, tener músculo y tener sobre todo, pues, de poder tener valor de decir que son una fuerza andaluza y que quieren pues defender los intereses de Andalucía. Y desgraciadamente están siendo el escudero del gobierno central en Andalucía, defendiendo pues políticas que son indefendibles y políticas que están creando pues mucho sufrimiento a muchas familias andaluzas. Luego, evidentemente, tiene un gran hándicap del Partido Popular y es normal que no quiera poner una cara que sea el referente en este caso, el valedor del gobierno del señor Rajoy en Andalucía. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, vamos a volver a vuelta de público en temas sobre todo provinciales para conocer la opinión de Antonio Jesús Ruiz, va a ser solamente en unos minutos. Continuamos, seguimos hablando con Antonio Jesús Ruiz, secretario general del Partido Andalucista y próximo candidato a la Junta de Andalucía. Estábamos hablando del gobierno andaluz antes de marcharnos a publicidad y a mí me gustaría saber, de cara a la elaboración de los presupuestos con esa aportación de menos que viene del Estado, ¿cuál cree que van a ser las prioridades del bipartito de la Junta y cuáles serían en el caso del Partido Andalucista? Bueno, lo primero que decir, y viendo los presupuestos generales del Estado, es otro incumplimiento más. Lo digo porque es curioso que nosotros fuimos el único partido que no votó a favor del Estatuto de Autonomía y que pidió a los ciudadanos que votasen que no, y PP, PSOE, Izquierda Unida pedían el sí. Bueno, al final es nuestro estatuto y nosotros lo apoyamos porque fue ratificado por los ciudadanos, pero ese estatuto dice que Andalucía debe de recibir en inversiones del Estado el peso de la población andaluza en el Estado, el 17,8%. El señor Zapatero se fue de la Moncloa debiendo en Andalucía 1.504 millones de euros. El señor Rajoy, en sus dos primeros ejercicios presupuestarios, 870 millones de euros a deber. Y estos presupuestos del 2014 ya hoy vienen con un lastre de 55 millones de euros menos, es decir, pues más de 2.300 millones de euros importantísimos para crear infraestructuras
que creen empleo mientras se construyen y que nos hagan más competitivos una vez que sean una realidad. Así es que evidentemente la primera valoración de la minoración de los ingresos al gobierno andaluz pues es un incumplimiento más da igual quién esté, antes PSOE, ahora del Partido Popular, del Estatuto de Autonomía. Segundo, y hablando también de los presupuestos del Estado, pues nos faltan infraestructuras vitales e importantes. Yo hoy he ido a Sevilla y he vuelto y he tenido que pagar 7,15 para ir y 7,15 para venir. Es un auténtico cachondeo que esta provincia, cada vez que tiene que ir alguien a Sevilla y lo quiere hacer por una autovía, tenga que pagar un peaje. Y llevamos pagándolo ya desde hace ya muchísimos años y parece que estamos próximos, en 2018 se acaba el peaje. Yo creo que ya mejor que hablar de desdoble de la Nacional Cuarta, casi es mejor un rescate ya de la concesión y que desde el año que viene o desde el siguiente ya no paguemos peaje. Se llega a un acuerdo con la empresa concesionaria que creo que ya bastante rendimiento le ha sacado a esa autopista. Nos faltan infraestructuras importantes en la provincia de Cádiz, como por ejemplo puede ser pues, la Algeciras-Vejer, ese desdoble de la costa, que es importantísimo en lo industrial, en lo turístico, en lo comercial y en lo social. Porque evidentemente son infraestructuras viarias que nosotros consideramos vitales. Y consideramos que los presupuestos del Estado son continuistas, porque alardean mucho los del Partido Popular de que son unos presupuestos con muchas inversiones, pero es que son inversiones que están comprometidas. O es que van a dejar el segundo puente de Cádiz parado, o es que van a dejar el soterramiento de la vía férrea por Puerto Real parado después de que el ayuntamiento haya hecho un gran esfuerzo, ayuntamiento andalucista, por cierto, de Puerto Real, haya hecho un tremendo esfuerzo para poder ponerse al día en sus pagos en el soterramiento. O es que van a dejar, ya que se ha hecho la inversión del AVE, para que no esté hecha o se termine. Luego, evidentemente, son unos presupuestos continuistas que no aportan nada nuevo a la provincia de Cádiz y que no aportan nada nuevo a Andalucía y con un gran lastre. ¿Y su reflejo para los andaluces? En el recorte en cuanto a las transferencias que tiene Andalucía asumida en la gestión, esos 1.200 millones de euros que valoran desde el Partido Socialista, pues van a suponer, sobre todo van a suponer recortes en cuestiones que son fundamentales: sanidad, educación y dependencia. Y lo digo porque no se ha planteado el bipartito de PSOE Izquierda Unida recortar la administración paralela. Aquí seguimos teniendo fundaciones, seguimos teniendo empresas públicas, seguimos teniendo la misma administración paralela que ha servido para colocar a muchos militantes del Partido Socialista que están repartidos por todos los pueblos y que da la casualidad que muchos de ellos son concejales, incluso del Partido Socialista en ese territorio. Pues no se va a adelgazar, sino que se va a seguir pues recortando en educación, como ya se ha hecho hasta ahora, con 7.000 profesores menos y con ningún colegio nuevo construido en el último año. Para este año sí hay convocatoria de plazas. Sí, bueno, pero el anterior hay 7.000 menos, 7.000 docentes menos según los datos oficiales del Ministerio de Administración Pública. Somos muchos los ayuntamientos que le hemos cedido suelo gratuito a la Junta para que construyan colegios y no se ha construido ningún colegio. Se están poniendo caracolas, como ocurre ya en algunas ciudades, en algunos pueblos, caracolas de estas prefabricadas para que sirvan de aula. En cuanto a la sanidad, pues prácticamente igual, 7.400 profesionales sanitarios menos en el último año. Cierre de plantas hospitalarias en verano. En la atención ambulatoria no hay inversión en nuevos centros ambulatorios. Y evidentemente creo que otro recorte importante. Y según un informe de las empresas que trabajan en la dependencia, Andalucía es el territorio que peor paga, más tarde paga, que menos paga y que más recortes está haciendo en las prestaciones por dependencia. Luego entendemos que este gobierno de izquierdas, de PSOE Izquierda Unida, que decía que había marcado unas líneas rojas que no se podían traspasar, las ha traspasado con creces y con esta situación las va a seguir traspasando. ¿Prioridades para el Partido Andalucista? Prioridades para el Partido Andalucista, objetivo número 1, empleo. Y además aquí queremos unir varios elementos. Lo que el Estado tiene que pagarle a Andalucía, hablábamos antes de más de 2.300 millones de euros. La deuda histórica del estatuto anterior se cuantificó en 1.200 millones y se pagó en solares. Lo recordarán ustedes, aunque ya no... Pues eran 1.200 millones de euros que se pagó en solares. Ahora estamos hablando de que nos deben más de 2.300 millones de euros. Ese dinero, junto con los últimos millones de euros que van a venir de Europa, en el 2020 se acabó recibir millones o dinero de la Unión Europea. Estos últimos recursos económicos tienen que servirnos para generar infraestructuras que nos hagan más competitivos. El puerto de Algeciras, el puerto de Cádiz, el plan de puertos del Estado 2014 fomenta, y es algo que nosotros vemos como
no nos queda más remedio que denunciarlo, que se está proyectando al puerto de Valencia frente a los puertos gaditanos de Algeciras y de Cádiz. Se invierte más en el de Bilbao y en el de Barcelona que en el de Algeciras, que no hay que dejar de decirlo, que es el segundo más importante en tráfico de contenedores después del de Rotterdam. Importantes los ejes viarios, como he dicho antes. La autovía del Olivar, que va desde Estepa hasta Úbeda y que está pues sin acabar en muchos tramos. O la autovía del Mediterráneo, que desde Algeciras hasta Moscú y solamente está parada o solamente está pues sin poder ejecutar las obras en la costa tropical, en Almuñécar, Salobreña y Motril. Infraestructuras importantes que creen empleo mientras se estén llevando a cabo y que creen empleo después porque nos hagan más competitivos y sobre todo que seamos capaces de transformar nuestra agricultura, que seamos capaces de ser competitivos en cuanto a la pesca y a la transformación de los productos pesqueros. Estuve en Huelva hace poco y es una empresa que se llama Usisa que con 20 millones de euros de financiación de la Unión Europea ha sido capaz de generar más de 400 puestos de trabajo continuos, con una conservera que exporta pescado pues, a distintos países de la Unión Europea. En cambio vemos como productos como la naranja se lleva a Valencia, naranja andaluza que va a Valencia, se elabora en Valencia y nos la venden aquí como producto valenciano, o las angulas de Trebujena, o el aceite de muchas zonas aceiteras de Andalucía. Queremos que se transforme el producto en Andalucía y que genere el valor añadido pues, en el territorio andaluz. Con respecto al debate de las transferencias, que ahora se ha puesto tan de moda estos días, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo concreto de mejora para Andalucía? Porque a fin de cuentas es un tira y afloja entre todas las comunidades que todas quieren lo máximo para cada una de ellas. ¿A dónde puede desembocar este debate? Aquí partimos del modelo que se estableció cuando se aprobó la Constitución, en el que se reconocían los derechos forales de dos territorios, País Vasco y Navarra, que es curioso que son los territorios con menor tasa de paro de todo el Estado. Algo tendrá que ver, supongo yo, que ellos gestionen sus propios recursos. Y luego la situación que se plantea en Cataluña, ¿no? Ahora actualmente parece que es más importante la independencia de Cataluña que el más de millón, casi medio de parados que hay en Andalucía. Yo creo que eso supone y hace ver quién influye y quién hace que marca la agenda política en el Estado. El tema de Cataluña es una auténtica vergüenza, sobre todo cuando nos hacen ver que somos una colonia suya, como que ellos son los que más aportan. Hombre, ellos son los que más aportan porque tienen más empresas domiciliadas allí. Y esas empresas que están domiciliadas allí, pues su IVA tributa allí. Los ciudadanos andaluces, cada vez que encienden la luz, ya no le tributan a una empresa andaluza como era Sevillana, sino que Sevillana ya es Endesa, ya ese valor de ese IVA tributa en otro territorio. O cuando pagamos el agua a determinadas empresas que llevan la gestión en algunos municipios, o cuando depositamos nuestros ahorros en una entidad financiera, porque aquella gran caja de ahorros que se hablaba andaluza por el Partido Socialista ha quedado en el olvido, ¿no? Solamente nos queda Unicaja y las cajas rurales. Las otras cajas pues son murcianas, o son catalanas, o es vasca. Es una auténtica vergüenza. Nos han hecho pues que seamos un territorio dependiente y un territorio que no tenga capacidad de decisión y que no tenga ninguna influencia política ni económica en el Estado español. Luego, evidentemente, nosotros no pasamos y no apoyamos esta situación que se está planteando con Cataluña porque nos parece totalmente insolidaria e injusta. Y sobre todo porque es mentira. Es decir, ellos aportan más al Estado porque los andaluces consumimos sus productos o consumimos o facturamos el IVA en sus empresas. ¿Qué le pareció, por cierto, la intervención de Susana Díaz en Madrid la semana pasada? ¿Usted vio más puesta en escena que discurso auténtico? Hombre, es un poco chocante que la señora Susana Díaz le eche la bronca a Zapatero por haber apoyado el Estatut, cuando ella precisamente en el 2006 era diputada en el Congreso, estaba sentada en un escaño, en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, y votó a favor del Estatut. Luego, yo creo que no nos viene mal a los políticos un poco de coherencia en nuestro discurso y no tener amnesia. Es decir, la señora Díaz le reprochaba a Zapatero haber apoyado el Estatut que salió del Parlamento de Cataluña, y resulta que ella era una de las diputadas del Partido Socialista que estaba en el Congreso de los Diputados y que votó a favor del Estatut. Un poquito de coherencia nunca vendría mal. Yo entiendo que ahora pues ella intenta mediáticamente pues dar algún golpe de efecto y meterse dentro del panorama político del Estado, pero yo creo que hay que ser consciente de lo que uno ha hecho en sus años de política.
Decía antes que en 2020 se acaban las ayudas europeas, pero antes de eso hay un asunto sobre la mesa que antes también se ha referido en cuanto al eurodiputado Willy Meyer, no ha dicho el nombre, pero se refería a él, y es el tema de la pesca. Cádiz está especialmente influenciada por esos asuntos, le influye de manera considerable las decisiones que se toman en Europa respecto a eso, y sin embargo la crítica del Partido Andalucista es que no se defienden bien los intereses de la provincia, ¿no? No se defienden bien los intereses de la provincia, y si hablamos del tema de Willy Meyer es claro y evidente, es decir, un señor que es eurodiputado, que creo que reside en la provincia de Cádiz y que debe de defender los intereses del territorio que le elige, pues dice que va a votar en contra del acuerdo pesquero, que va a suponer pues que muchas familias gaditanas, desde Barbate, Conil, Tarifa, Algeciras, puedan tener un sustento y puedan tener un trabajo, que creo que es importante. Pues él dice que va a apoyar, no lo va a apoyar, pues porque va a defender los intereses del Sáhara, del Frente Polisario. Oiga, es que usted está para defender los intereses de Andalucía, o los intereses de los ciudadanos que le han puesto. El derecho internacional o los acuerdos internacionales tendrán que defenderse en otra parte. Pero estamos hablando de darle de comer, o de que tengan sustento, de que tengan un empleo, muchas familias de la provincia de Cádiz. Luego nos parece una auténtica vergüenza que el eurodiputado andaluz de Izquierda Unida vaya a votar en contra de los intereses de Andalucía y de los andaluces y andaluzas. Pero Izquierda Unida, de todas formas, la provincia ha dicho que apoya esa decisión de Willy Meyer. Pues peor me parece. Luego entiendo que es una cuestión de la propia organización y no del eurodiputado. Pero es que esto además no es nuevo, es que con la cuota de las almadrabas, recientemente también votó en contra en el Parlamento Europeo. Y fíjese una cuestión, se habla de que si los andaluces somos vagos y otras cuestiones más que nos insultan, ¿no? En la almadraba, la cuota de reparto que hay en toda la costa del Estado, los almadraberos de Conil, los almadraberos de Barbate y de Tarifa tienen que pagarle a un señor del País Vasco o de Galicia, para que no piensa faenar, que no piensa pescar, que no piensa coger atunes, para poder pescar más atunes en nuestras almadrabas del Golfo de Cádiz, y es algo pues, que yo creo que eso hay que acabar con eso, porque el señor del País Vasco o de Galicia no va a producir nada con ese dinero, no va a generar empleo, sobre todo con el tema de la pesca. No sabemos qué hará con el dinero, pero nuestro sector pesquero necesita más cuota para poder generar más empleo, porque además es una realidad y porque al final pues se termina capturando, ¿no? Y se termina generando ese empleo. Claro, por ejemplo, lo que estaba comentando antes mi compañero Abraham, de ese tira y afloja en la cuestión de financiación de la autonomía, la cuestión de la defensa de Andalucía en el Parlamento, por ejemplo, europeo, tal, se echa de menos, se defienden mejor las comunidades aquellas que tienen partidos propios, nacionalistas, por así decirlo, defienden mejor sus cuestiones que Andalucía, ¿no? O por lo menos esa impresión da. Pero fíjate, Yunes, si es que el Partido Socialista tiene un grupo de diputados que son catalanes y que ellos, por encima del Partido Socialista, está Cataluña. Creo que yo nunca he visto a los diputados andaluces del Partido Socialista plantear ninguna cuestión de intereses de Andalucía por encima de nada, ¿no? Es más, te decía antes que la que ahora es presidenta de la Junta de Andalucía, que entonces las diputadas, votaba a favor del Estatuto de Cataluña, ¿no? Luego, evidentemente, claro que hace falta una fuerza política andalucista o andaluza en el Congreso, en Europa y evidentemente en el Parlamento andaluz. Nosotros lo tenemos claro y creo que es lo que intentamos trasladarle a los ciudadanos andaluces. Cuanta más fuerza tenga el Partido Andalucista, más capacidad de traer inversiones a Andalucía, inversiones que generan empleo, que generan riqueza. Y cuando había parlamentarios en el Congreso de los Diputados se notaba. Y cuando hemos sido fuertes en el Parlamento de Andalucía se notaba, y cuando hemos tenido eurodiputados en la Cámara en Bruselas o en Estrasburgo, pues también se notaba. Cuando hemos tenido pues, a Carlos Bautista o a Diego de los Santos o a otros eurodiputados en la Cámara Europea. Se notaba porque Andalucía contaba y estaba. Cuando hay, eso es como un virus, cuando hay un andalucista en una Cámara, los demás hablan de Andalucía. Cuando no hay un andalucista ni en el Parlamento, ni en el Congreso, ni en la Eurocámara, pues Andalucía, desgraciadamente, no existe. ¿Y son 6 millones de habitantes o...? 8 millones de habitantes. En la provincia sí es cierto que son clave para muchos municipios, uno de ellos San Roque, y en los últimos días de actualidad, por esa ruptura del pacto de gobierno, ¿qué va a pasar en ese municipio? Hombre, San Roque es un poco de dignidad, ¿no? Hemos visto como el alcalde socialista, el señor Ruiz Boix, se ha entrometido en cuestiones internas del Partido Andalucista. Y nosotros por ahí no vamos a pasar, entrometido en quién es el portavoz, quién no es, y en cómo se llevan pues, las áreas andalucistas.
Nosotros ahí hemos puesto pie en pared y hemos decidido, la decisión de la Ejecutiva Nacional es romper el acuerdo de gobierno que tenemos con el Partido Socialista y con el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y pasar a la oposición. Esa es la directriz que desde la Ejecutiva Nacional se le ha trasladado al concejal actual y a la que va a entrar de concejala en breve, y evidentemente pues tendrán que acatarla, si no van a quedar fuera de la disciplina del partido. Eso le iba a preguntar, si no acatan eso, porque parece ser que hoy mismo da una rueda de prensa asegurando la continuidad del pacto, si no la acatan, se abrirá expediente y expulsión. Si no la acatan, evidentemente pues quedarán fuera de la disciplina del partido y el Partido Andalucista acudirá al pacto antitransfugismo en Madrid, que sabemos que no vale para nada, porque ni Partido Popular ni Partido Socialista le interesa acabar con el transfugismo, porque ellos son los que más se benefician, y vamos a intentar pues la declaración de tránsfuga de los que no acaten la disciplina del PA y del alcalde, porque la ley de transfugismo dice que el alcalde que se apoye en tránsfuga también será declarado tránsfuga y no podría presentarse a las siguientes elecciones. Luego vamos a ver el papel del Partido Socialista estos días, ¿no? Todo este tipo de situaciones, así como lo que está ocurriendo en San Roque, aunque no tanto, pero unido a, por ejemplo, casos de corrupción que se están viendo tanto en la provincia como el Bahía Competitiva o los ERE en Andalucía, o incluso yendo ya hacia Madrid, el caso de Bárcena, hace que los ciudadanos, ¿no?, y es algo que le hemos preguntado ya a todos los representantes políticos que han pasado por aquí, hace que los ciudadanos estén ya como un poco cansados, ¿no? ¿El PA tiene algún tipo de discurso dirigido hacia los ciudadanos para que no crean que todos son iguales o que no toda la política es igual o que la política puede salir adelante de todas formas? La primera cuestión es que aquí no vale el y tú más. No vale que cuando hablemos de Bárcena el otro diga y tú con los ERE, o cuando hablemos de los ERE el otro diga y tú con Bárcena. Aquí lo que vale es que todos, y es algo que intentábamos hacer en la mesa política del Pacto por Andalucía, que quedó quebrada, yo creo que por intereses partidistas de PSOE y de PP, que al final siempre son los que rompen las mesas o los que rompen las negociaciones, los que rompen el acuerdo. Estábamos trabajando en algo importante, y es que definamos cuál es la línea que debe de cruzar pues una persona cuando está inmerso en un procedimiento judicial para abandonar la política, porque ya vemos que el tema de la imputación en algunos casos se puede entender como de distintas formas, depende de para quién la defenderse o como que está imputado y es porque algo habrá hecho. Es bueno que definamos cuál va a ser el posicionamiento de todas las fuerzas políticas, independientemente de quién sea o de qué partido sea o de qué carné sea la persona que sea afectada, para que digamos lo mismo y sobre todo frente a la corrupción, tolerancia cero. Aquí el que esté condenado o el que tenga una cuestión firme o el que es algo que sea más que evidente, hay que ponerlo fuera de la política, porque evidentemente está quebrando la confianza de los ciudadanos y está pues creando dando un flaco favor, haciendo un flaco favor a la clase política, que yo creo que es importante pues que haya una renovación, sobre todo que haya otra forma de hacer las cosas, más contundencia, y yo también pediría más agilidad y que se propicie con los medios que tenga que hacerse para que la justicia pueda ser más rápida, más diligente y más eficaz, porque a lo mejor no nos interesa que las cosas sean así y por eso pues invierto menos en justicia o dejo que los juzgados se colapsen para que luego pues las cosas prescriban. Y yo creo que por ahí no podemos pasar. Hablando de corrupción política, no es solo ya la corrupción política, la corrupción en los sindicatos, la corrupción en el empresariado privado. La Casa Real. Eso nos pilla. No salva a nadie. Que está viendo los programas. Por hablar en este caso de la provincia, además de una serie de detenciones que se han producido esta semana que han tenido un impacto mediático importante, entre esas detenciones se ha producido la del secretario general provincial del UGT. Desde el PA, ¿cómo valoran esta nueva decisión Para nosotros cualquier caso de corrupción nos genera tristeza, nos genera pues sobre todo desilusión en que lo que todos hemos intentado construir, que es este sistema democrático, lo que mucha gente ha dado su vida o que ha dado mucho tiempo de su vida para que sea una realidad, mucha parte de su vida en la cárcel, pues creo que estos casos están siendo pues un atentado contra ellos, ¿no? Por eso nosotros entendemos que debe ser contundente. El señor Mera, pues si es culpable, pues que pague, y si no es culpable, pues que no tenga ningún tipo de pena, pero al final lo que vemos es que los casos se dilatan. El tema de la operación Malaya, que el viernes pasado salió la sentencia. ¿Cuántos años? 10 años hablando de la operación Malaya, ¿y en qué ha quedado al final, no? ¿Cuánto? Creo que ha sido más las horas de programas o las páginas de periódicos que lo que en realidad ha habido de condena, y sobre todo la reposición de los robados. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo ha quedado o cómo se va a devolver?
yo creo que es importante que se definan esas cosas y sobre todo por la confianza de la ciudadanía, pues que se sea contundente. Claro, cuando hablas de contundencia en la justicia, ¿no? También claro. celeridad, porque... Y desde los propios partidos, lo que no vale es que se le siga dando cobijo a determinadas personas, ¿no? Y ya no hablo solamente de corrupción, hablo de gestión. Y le voy a poner 3 ejemplos de la provincia, bueno, 2 de la provincia de Cádiz y uno muy cercano, límite, ¿no? El limítrofe con la provincia de Cádiz. El señor fue el alcalde del Partido Popular en La Línea, un auténtico desastre económico. Bueno, pues ahora está de asesor en el Ministerio del Interior y curiosamente el ministro del Interior hablaba de poner un peaje en Gibraltar y él lo intentó poner siendo alcalde, o sea que no sé si habrá tenido algún tipo de influencia en eso. Bueno, pues lejos de apartarle de la política por ser un nefasto gestor político y llevar a la ruina a su pueblo, está en el ministerio. La señora Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, una nefasta gestión económica en el Ayuntamiento de Jerez, bueno, pues está recolocada en un puesto de dirección en la Consejería de Educación en la Junta de Andalucía. Y al alcalde de Los Palacios, también una nefasta gestión, que incluso se le ha pegado fuego o salió ardiendo el ayuntamiento recientemente. Bueno, el señor Mestre, una nefasta gestión en el Ayuntamiento de Los Palacios y ahí está colocado cobrando un buen sueldo en el consorcio de aguas del Huernar. Eso es lo que no puede ser. Por eso yo digo que a los ciudadanos tienen que ver que quien hace las cosas mal, quien lleva a un pueblo a la ruina económica, donde luego no se pueden pagar ni las nóminas de los trabajadores, o quien mete la mano, pues debe de quedar totalmente apartado y fuera de una organización política que pretende ser seria. Ya casi para concluir, Antonio Jesús, hay otro asunto de la provincia en relación a los GES de Delfi. Hoy precisamente se acaba las prestaciones para muchos de ellos y hacían otra súplica, otro ruego a la Junta de Andalucía para que vuelva a reunir la comisión de seguimiento. ¿Cuál es la postura del PEA? Porque hablábamos antes fuera de cámara que bueno, que hay muchos ciudadanos que no entienden que haya parados de primera y de segunda, parados a los que se le da cobijo porque tuvieron una especial situación en su momento y un compromiso de la administración y otros que no. ¿Cuál es su posicionamiento? Delfi estamos hablando del año 2006, un momento económico diferente al actual y en el que todos nos pusimos, pues arropamos una situación que consideramos que era injusta, como la deslocalización de la empresa y dejar tirado pues a miles de familias. El problema es que ahí hubo quien abanderó y quien quiso llevarse el apoyo políticamente de los desempleados y quien quiso llevar el ascua a su sardina, ¿no? Luego, evidentemente, entendemos que ese es el responsable de esta situación. De lo que hablamos de que haya desempleados de primera o de segunda o de que no se haya cumplido con los compromisos, la culpa no lo tienen los desempleados de Delfi, la culpa lo tiene quien desde las instituciones, desde la administración, prometió lo que no debía, se comprometió a lo que no debía o abanderó lo que no debía y como no debía hacerlo. Luego, evidentemente, entendemos que aquí hay una responsabilidad política que nos ha llevado a esta situación y yo entiendo que la Bahía de Cádiz y la provincia de Cádiz necesita pues una reactivación económica importante, una reactivación industrial, pues porque entendemos que tenemos mecanismos para poder hacerlo y sobre todo la ubicación geográfica. Pero su postura es que hay que mantener, hay que cumplir ese compromiso o hay que adaptarlo a la situación actual. Bueno, la primera cuestión será hay que valorar cuáles son porque es que esto me lo he encontrado también en Huelva, con los mineros. Es decir, hay empresas que cierran y el compromiso de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista con los mineros era de recolocarlos en otras empresas. O sea, el Partido Socialista ha utilizado a los desempleados de Delfi y ha utilizado también a las minas en Huelva y estoy seguro que lo ha hecho en otros territorios. Primero hay que focalizar ese tema y denunciar esa situación y luego pues plantear el acuerdo que la administración andaluza ha hecho con esos trabajadores, pues ver cómo se puede dar una solución a la misma. Pues muchísimas gracias, hasta aquí no nos llega el tiempo, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros regresamos la semana que viene, de nuevo con el formato de debate en el jardín, les espero a todos, como siempre, no me falten y sean felices.